¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy me encuentro con unos grandes compañeros, grandes amigos que comparto clases de la maestría. Me encuentro con Con el licenciado Adalberto Núñez. Con la licenciada Natalia Manso. y su servidora Karina Villanueva. Pues el día de hoy, pues, ¿qué les parece, compañeros, si hablamos sobre los sistemas de gobiernos democráticos? Creo que es un tema, pues, bastante interesante y creo que también genera, pues, un poco difícil, ¿no? De comprender estas diferencias. ¿O qué opinan? Sí, estoy de acuerdo y pues no sé, con su permiso, pues claro, en el que pues en este respectivo podcast vamos a estarnos dialogando y si alguno de nosotros, obviamente por respeto, para cuando esa persona quiera hablar, pues accionamos con esta actividad. Significará para que podamos, para que tengamos el permiso de hablar. No sé si ustedes estén de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, claro, de acuerdo. Ok, pues sobre todo asimismo contemporáneamente se les llama sistemas de político y y se van a preguntar, ok, ¿qué son los sistemas políticos, no? Son modelos en el que ciertos estados o países se rigen. Existen de los tres tipos: presidencial o presidencialismo, parlamentarismo y el sistema mixto, que va derivado a través de que si es un sistema semipresidencial o un sistema semiparlamentario. Y a continuación, con mis compañeras, pues les vamos a explicarlos sobre los tipos y sus características. Ok, ¿qué les parece si empiezo a explicar uno de ellos, que es el parlamentarismo? Sí, adelante. Sí. Adelante. Ok, el parlamentarismo, ya que es pues uno de los sistemas pues más importantes y que pues se maneja muy distinto al presidencialismo que conocemos pues hoy en México, ¿no? Cuando hablamos del sistema parlamentario nos referimos a lo que es un sistema constitucional y político en el cual pues, como bien lo comentó el compañero Adal, que pues ciertos países se van a regir, ¿no? En este caso por el sistema parlamentario. Este sistema pues es el órgano pues de gobierno que pues va a tener mayor preponderancia, ¿no? En el parlamento. Ujú. Sí, por ejemplo, tienes mucha razón en cuanto dices que se maneja distinto, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con el presidencialismo se trata de una organización de poder donde solamente una sola figura es la que controla y la que domina, que es el titular del poder ejecutivo. Y en cuanto al otro sistema, ¿qué opinas tú, compañero? En cuanto al sistema mixto, es aquel en el que trae una mezcla entre los dos sistemas, ya que pues hay tanto un jefe de Estado, así como hay un canciller o por así decirlo, un jefe que denomina el Parlamento al final de cuentas. Son dos contrapesos al final de cuentas. Ujú. Sí, y además, perdón, además, por ejemplo, en este caso, de lo contrario del sistema mixto, siento que, por ejemplo, con el presidencialismo, ahí es la forma de elegir al titular del Poder Ejecutivo, es de una forma unilateral, a través del voto ciudadano y de forma deliberada, donde la ciudadanía pues da su voto de confianza. Pero creo que con el sistema que ustedes dos mencionan es distinto, ¿verdad? ¿O cómo funciona ahí? Sí, no, porque pues al final de cuentas el jefe de Estado se elige a través del voto popular. O sea, la ciudadanía escoge al jefe de Estado. Sin embargo, el Parlamento, los senadores o por así decirlo, o los diputados, si lo aplicamos en términos locales, ellos son los que eligen a su, a su representante, pues al final de cuentas. Entonces, por ejemplo, en el caso del sistema mixto, podemos interpretarlo que entonces la forma de elegir es de una forma indirecta, ¿no? Porque si vota, si bien es cierto que el pueblo vota, pero no vota directamente por el titular, o sea, en este caso por el presidente, sino que vota por los consejeros, que a su vez es el colegio y el órgano colegiado, que a su vez vota por el perfil que se está postulando, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, ya que pues creo que el sistema semipresidencial combina cierta estabilidad con flexibilidad, ¿no? Entonces yo creo que también aquí pues va a reforzar esa coordinación, ¿no? Entre estos
dos líderes de poder. Sí, y por ejemplo, en este sentido, como ustedes dicen, aquí existe creo que el mixto y el parlamentario tienen como puntos de coincidencia, ¿no? Que hay como, o sea, está la figura de autoridad, pero a la vez como que es el que tiene como otros factores de apoyo. Pero, por ejemplo, en el presidencialismo existe la división de poderes. Sí es cierto que el titular del Poder Ejecutivo y el que controla y el que domina la ruta política y crítica del país es una persona. Sin embargo, existe división de poderes y entonces ahí existen los pesos y contrapesos, que es cuando vemos el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y que cada uno tiene sus diferentes métricas, criterios y diferente injerencia en la toma de decisiones. Así es. Quisiera primero pues agregarle un poco de historia, cómo es que nació pues este sistema, ¿no? ¿Quién fue, en qué país, ¿no? Y en qué siglo. ¿Ustedes saben en dónde? No, la verdad no. A mí me gustaría, de hecho, conocer como el antecedente. ¿Tú qué opinas, compañero? Sí, claro que sí. Ok, pues el país quien creó pues este sistema parlamentario fue en Inglaterra, ¿no? En el siglo XIII, a través de la convocatoria de este señor Simon de Montfort. Él fue quien convocó pues al Congreso inglés con el fin de quitarle el poder absoluto del rey en ese entonces, ¿no? Y que todos pues sus funciones, todos sus actos estuvieran eh, pues ligados al poder legislativo, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí es muy interesante cómo la perspectiva o lo que comenta la compañera Karina, de que dice, no, pues aquí pues el rey y todos estos ejemplos que tú pones, ¿quién quita a quién, no? Pero en su caso, en el presidencialismo, en ese modelo, en América Latina, o por ejemplo en el estado de caso de México, ahí el titular del Poder Ejecutivo, ¿quién lo quita y quién lo pone? El pueblo, así de simple. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el voto de confianza lo da la ciudadanía, creyendo en una alternancia, creyendo en una transformación. Entonces, dan su voto de confianza y así como la ciudadanía tiene el poder de dirigir, de tomar las decisiones y de darle el voto de confianza, pues también si hay inconformidades, pues claro que van a retirar esa misma confianza. Y me parece muy interesante este tipo de modelo en contraste con los que ustedes mencionan. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que es más fácil que este método o el método que ustedes mencionan? Pues sobre todo, pues cada uno de los tres modelos de sistemas tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, yo le veo aquí la desventaja del presidencialismo es de que pues toma un tiempo determinado en el que pues literalmente aquí en México literalmente 6 años no es suficiente pues. Entonces puede llegar un nuevo gobernante elegido por el pueblo y va a traer otro enfoque al final de cuentas. Entonces, ¿y qué pasaron con esos 6 años? Entonces, sin embargo, en el sistema mixto, tanto hay jefe de Estado, que es el que pone el pueblo, y sin embargo, en los otros, que es a través de la aristocracia, que pues este sistema político viene a través de los siglos mucho antes, cuando Aristóteles y Volvino, pues dijeron, ok, mucho poder centrado hace que los países fracasen al final de cuentas, que eso es lo que pasa en la actualidad. Sí, por ejemplo, es muy interesante tu comentario respecto a este modelo. Sin embargo, yo considero que el modelo presidencialista es un modelo que nos maneja una ruta y una estrategia, un dinamismo muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay un titular del Poder Ejecutivo, hay división de poderes, retomando el punto, y al momento de haber divisiones de poderes, hay quien ejecuta las leyes, hay quien las hace, hay quien las propone y hay quien pues las desarrolla en la práctica. En ese sentido, pienso que si hay coordinación interinstitucional entre poderes, pues claro que la ruta de trabajo y las políticas públicas se van a reflejar en acciones concretas y muy puntuales, siempre y cuando exista esta coordinación entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces, de esta forma pienso que puede ser más sencillo poder trabajar o llegar a consensos, ¿no? Y hacer lobby, ¿no? Porque, por ejemplo, en el modelo que tú mencionas,
creo que es más complejo, porque si solamente controla una persona, no hay pesos ni contrapesos, no hay como otro tipo de opiniones, pues entonces la información va a ser como muy sesgada, ¿no? O solamente va a ser de una forma pues autoritaria. Acá, aunque haya solamente un titular del Poder Ejecutivo, hay división de poderes y todos pueden influir y todos tienen sus diferentes puntos de opinión. Yo estoy de acuerdo con Natalia, en el cual pues yo creo que el principal característica de aquí del presidencial y lo más importante es la división de poderes, en el cual pues son independientes entre sí, ¿no? Aunque pues el presidente no puede disolver ese Congreso, pero yo creo que otra característica de este sistema es que es pues una duración de estabilidad de 4 o de 6 años, ¿no? Bueno, encuentro en otros países. Pero yo creo que a veces también genera ciertas disputas, ¿no? Porque existen otros partidos en el cual pues no están de acuerdo con las políticas efectuadas, ¿no? Por este presidente. Sí, claro, hablando del modelo, ¿verdad? Que tú mencionas, ¿o te refieres No, al del presidencialismo? presidente. Ah, ok, sí, en cuanto al presidencialismo, tienes mucha razón en tu comentario y por eso es que volvemos, ¿no? Cuando la gente legitima una forma de trabajar, las políticas públicas, cuando legitima a un perfil por generar simpatías, por la forma en que se han venido conduciendo, sin embargo, también la gente está muy despierta, ¿no? Hoy en día la gente, las personas, la generación Z, los millennials, todos estamos muy despiertos y creo que estamos muy atentos y muy alertas, ¿no? Entonces, si estamos inconformes, pues claro que también vamos a deslegitimar al partido en turno o a los actores en turno. Pero aquí lo interesante también en el modelo presidencialista es que además de la temporalidad que ya mencionan ustedes, que es solamente por 6 años, también lo interesante es la no reelección, ¿no? En este caso, pues ya tiene mucho, o sea, no aplica, pero me da curiosidad, o más bien el contraste, ¿no? De cómo, por ejemplo, con los modelos de ustedes o con el caso de lo que tú estás exponiendo, sí existe esa parte, incluso puede ser consecutivamente, tengo entendido, ¿no? Ese no era el timbre, pero bueno. Pues sí, a lo que tengo entendido, pues el sistema mixto se ha manejado en diferentes países, como lo que es el Reino Unido, del que es hoy en día Inglaterra, España, Canadá, que tiene a su canciller, que es nomás de representación, así como en Estados Unidos. Y dado entendido que en esos países también, y claro, también unos países como Nueva Zelanda, allá en el continente de Oceanía, pues al final de cuentas, ellos tienen como, sí he visto también, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que Trump fue presidente una vez, se quiso reelegir, perdió, y otra vez, hoy en día es presidente. O sea, es como si fuera... Volvió a ganar, dice. Volvió a ganar otra vez. La rompió, dice, la rompió. Por ejemplo, en Pero lo cuanto intentó... a esto... Ay, perdón, amiga. No, Pero igualmente termina. es como si fuera casi un gobierno de hasta 9 años. Porque pues allá en Estados Unidos duran 3 años el periodo presidencial, pues. Sí, es correcto. Y por ejemplo, otra parte que me gustaría como resaltar en el modelo presidencialista es que aquí el titular del Poder Ejecutivo es quien dirige la política exterior y también es el que encabeza las Fuerzas Armadas. Es muy interesante esta forma, ¿no? Esta dinámica, además de que él es quien pone y nombra a los titulares de su gabinete, ¿no? Tanto el gabinete ampliado, el gabinete central y entonces estos círculos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tú mencionas, ¿cómo nosotros podemos identificar o diferenciar si es mejor el mixto, el presidencialismo o el parlamentarismo? Porque, por ejemplo, si bien es cierto que en México dura 6 años y acá decimos dura 3 años, pues sí, pero Donald Trump ya lleva mucho tiempo, entonces, ¿cuál es la forma correcta, ¿no? O cuál es el modelo correcto? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Aquí un dato curioso, cómo es que se eligen. Es que acá en el sistema parlamentario se dice que el poder ejecutivo es bicéfalo. ¿Por qué? Porque existen dos líderes o dos centros de poder, ¿no? Que es el jefe de Estado, que viene siendo, en este caso,
el rey, que pues ahora en la vida real pues está en la actualidad está el rey Carlos III, que normalmente aquí no lo elige el pueblo, sino que viene siendo como una sucesión hereditaria, ¿no? Él tomó pues el puesto pues a partir del fallecimiento de su mamá, que fue la reina Isabel II, ¿no? Luego, por otro lado, está lo que es el jefe de gobierno, que viene siendo el primer ministro, ¿no? Aquí, este sistema, el gobierno pues surge a partir del parlamento, ¿no? Es decir, que el poder ejecutivo, para que pueda existir, va a depender del poder legislativo, ¿no? En el cual... Por ejemplo, una apreciación. Entonces, si existe jefe de gobierno y jefe, como tú lo estás mencionando, entonces a eso lo podemos interpretar como división de poderes, o cómo lo pudiéramos interpretar eso. Porque en México existe la división de poderes, pero en este caso, ¿cómo entraría? O sea, ¿qué sería? ¿Cómo se le pudiera denominar a eso? ¿O solamente que hay dos jefes que controlan y son los únicos que dominan todo? ¿O es división de poderes? O sea, ¿cuál es la función entre estos dos? ¿Es que uno tenga mayor peso que el otro? ¿O los dos son los jefes? ¿O es para hacer pesos y contrapesos? Pues sobre todo en el sistema mixto es en el que ninguno de los dos tiene un poder más que el otro. Sin embargo, existe pues en el sistema parlamentario. Ahí van haciendo conforme cabe la monarquía al final de cuentas. Y que es un monarca pues en sí es una persona que por poder divino o algo así pues ahí está en el poder. Pero en sí pues nunca cambia un monarca al final de cuentas. Sigue la misma línea familiar al final de cuentas. Como es allá en Inglaterra y allá en Francia y en España. Pero sin embargo, pues aplicando en este modelo es en el que pues hay dos contrapesos. Uno que está a cargo de... Obviamente sí va a haber esa división de poderes porque va a haber en todos los países va a haber así, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero sin embargo, aquí hay dos contrapesos en el que los dos tienen el mismo poder, pero pues ahí va derivado también en el sistema mixto, es en el que pues hay dos subtemas. Hay dos subsistemas, por así decirlo. El sistema semipresidencial, que es en cuando opta un mayor poder conforme si no hay mucha oposición en el Parlamento o si hay demasiada oposición en el Parlamento, porque pues obviamente pues cada uno de las funciones de los tres poderes trae sus funciones. El Ejecutivo pues trae el llevar a cabo las políticas públicas y al final de cuentas rendirle cuentas al pueblo. Pero en el poder legislativo ellos son los que reforman leyes. Entonces si hay esa oposición en el que el presidente quiere lanzar un paquete de reformas o de generar nuevas leyes, es de que pues la oposición dice, pues no quiero. Ajá. Entonces, por ejemplo, podemos entonces encontrar en estos tres modelos hasta cierto punto un punto de coincidencia por lo que estamos aquí dialogando, o ustedes cuál es su perspectiva, porque por ejemplo estamos hablando de la división de poderes, de que los jefes, en el caso de México repetimos este punto, ¿no? El titular del Poder Ejecutivo, la división de poderes, el poder Ejecutivo es el encabezado por el presidente, ¿no? En este caso, por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El Congreso es el que hace las funciones legislativas y el tribunal es quien controla las reglas y la constitucionalidad. Entonces, podemos encontrar que hasta cierto punto pues sí, con lo que ustedes dicen, que sí hay división de poderes, pero es a través de un modelo diverso, ¿no? O diferente, pero al final de cuentas no deja de existir como que pesos y contrapesos que también tienen injerencia en la toma de decisiones, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo creo que nosotros podemos percibir o entender que cada sistema, pues, de otro país, pues, puede ser que algún líder pues tenga pues más peso que otro, ¿no? Así lo podemos percibir, pero pues a lo mejor pues ahí pues en este país pues lo ven bien. Entonces
Lo primero que hay que entender aquí en lo que es en este sistema es que la ciudadanía no elige directamente a lo que sea el jefe de gobierno, que viene siendo el primer ministro, ¿no? Como ya lo mencioné anteriormente, sino que la ciudadanía pues va a elegir lo que es primero al parlamento. Del parlamento pues va a salir el primer ministro, ¿no? Se forma por lo mismo coaliciones, esa coalición va a proponer a lo que es el primer ministro, el parlamento lo vota y pues ahí es cuando el primer ministro pues también conforma su gabinete del primer ministro, ¿no? Órale, entonces está interesante, ¿no? Cómo las fichas, por ejemplo, en el caso de México es pues de una forma distinta, ¿no? El pueblo vota por el perfil, el candidato a la presidencia de la República, el presidente de la República vota por su gabinete central y ampliado y a su vez pues puede que tenga ¿no? Existe la división de poderes, pero puede que tenga algún criterio o algún tipo de peso su comentario en cuanto a los perfiles de los diferentes puestos de elección popular. Sin embargo, no es el que decide, termina decidiendo pues la estructura orgánica del partido, los dirigentes y a su vez el pueblo, ¿no? Pero en este caso, en tu modelo que tú estás exponiendo funciona de una forma distinta. Entonces, primero se elige a los parlamentarios y luego los parlamentarios eligen al ministro y a su vez el ministro elige a su equipo de trabajo. Pero primero tiene que pasar por un proceso de votación, de análisis y discusión a través del Parlamento. Así es. Mira, yo creo que un ejemplo pues más claro para entender lo que es este sistema y pues creo que es el más popular es lo que es Reino Unido, ¿no? Okay. Lo que el Parlamento aquí de Reino Unido pues es bicameral, pues como sabemos 2 cámaras, la Cámara Baja que viene siendo la Cámara de los Comunes y la Cámara Alta que viene siendo la Cámara de los Lores, ¿no? La Cámara de los Comunes, bueno, Reino Unido está dividido por 650 distritos, ¿no? Y pues cada ciudadano pues va a escoger a un representante del distrito que le corresponde. La Cámara de los Comunes pues normalmente son electos por la ciudadanía, ¿no? Y la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Comunes, perdón, son electos por la ciudadanía y la Cámara de los Lores son normalmente pues de la nobleza, son unos que ya pues pasaron por la Cámara de los Comunes, que ya fueron electos o que también forman parte de la iglesia, ¿no? Son obispos, son algunos miembros pues recomendados por el monarca o por título hereditario, ¿no? Entonces, la Cámara de los Comunes es donde se centra, pues ahora sí que el mayor poder, son quienes votan, son quienes, Ajá, entonces la Cámara de los Lores no vota, entonces. Es que sí vota, pero solamente revisa, asesora y mejora pues esas leyes. Pero la mayor injerencia es la Cámara de los Comunes. Sí, pues sobre todo lo que tiene el sistema parlamentario es en el que se escogen a sus gobernantes conforme el Parlamento. Ellos son los que toman al final de cuentas las decisiones finales en el que qué es lo mejor para el pueblo al final de cuentas. Ok, y en cuanto al modelo mixto, ahí entonces sí mencionabas que sí, división de poderes, pero realmente entonces la mayor control y peso es sobre el presidente, que ahorita es Donald Trump, y sobre él, o si tiene injerencia las diferentes formas de organizarse políticamente también hay, las estructuras. Pues es que el presidente también escoge a su gabinete y en sí a su jefe de Estado, pero sin embargo ellos también con los senadores, la Cámara Alta también tiene también su poder, así como pues el presidente tiene sus atribuciones, los senadores pues van a tener sus atribuciones también. Ok, y entonces, por ejemplo, ustedes en esta parte que estamos, seguimos retroalimentando, ¿qué piensan o qué opinan? Por ejemplo, yo tengo una consideración de que el sistema o el modelo presidencialismo es una forma, desde mi punto de vista, más democrática y más
división de tareas, ¿no? En donde hay responsables, hay quién se encarga de qué, y al final pueden coincidir en puntos de idea por el bien común, ¿no? O del pueblo, pero realmente cada uno tiene su función. Entonces, yo considero que pues es un buen modelo. Sin embargo, podemos ver ejemplos de otros estados o de otros países como sus distintos modelos, pues en algunos sí ha funcionado, pero no lo sé. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sí, mira, bien, y como dices, yo creo que eso se va adaptando a las necesidades o las formas en que se gobierna pues en cada país, ¿no? Fíjate que aquí en este sistema hay pues un dato curioso, ¿no? Porque fíjate que el ministro pues le debe de brindar pues esa confianza al Parlamento, ¿no? En caso contrario, de no ser así, que esté a lo mejor gobernando mal, porque hay algo que no les mencioné, no les pues informar, ¿no? Es que el jefe de gobierno pues va a gobernar internamente solamente pues el país, ¿no? Solamente se va a dedicar a administrar pues lo que es la administración pública pues del estado de su país, ¿no? Y lo que es el jefe de gobierno, el jefe de estado, perdón, es que viene siendo el monarca, pues solamente pues va a representar a nivel internacional, va a firmar los tratados internacionales, va a asistir a eventos pues internacionales y pues asimismo también va a ser jefe máximo, ¿no? De las Fuerzas Armadas, ¿no? Quien realmente aquí gobierna es el jefe de gobierno. Ok, entonces aquí la función, por lo que entiendo, es que entonces uno es como para funciones más pues diplomáticas y el otro para funciones verdaderamente de ejecución y realmente fundamentales y claves dentro de la toma de decisiones para la ruta o el camino, ¿no? En el gobierno, dentro de la estructura orgánica. Sí, así es. Y para complementar esa idea, el primer ministro, en dado, como le había dicho, que no genere pues cierta confianza al Parlamento, ya que como ellos son los que designan, quienes votan y lo aprueban, se convoca una moción de censura, en el cual pues es una votación que puede pues removerlo, ¿no? En ese momento, sin esperarse a las próximas elecciones o realizar pues una elección extraordinaria, ¿no? Ok, y por ejemplo, compañero Adal, ¿tú te gustaría complementar o agregar algo más a todo esto que estamos pues aquí conversando para ya poder continuar y dar como una consideración final cada quien a este tema? Pues yo considero pues como una pregunta, el por qué México como Estado adoptó este sistema político, esa es mi pregunta. ¿Tú qué opinas, compañera Karina? Sí, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque yo creo que México depende de los contextos, ¿no? De que se presente, que se vayan adaptando y pues también varía mucho de las culturas, de la historia, de hechos históricos que ha tenido pues cada país, ¿no? Sí, de hecho yo apoyo la moción de los dos y coincido con sus comentarios, ¿no? Por un lado la pregunta, por otro lado, yo considero que el presidencialismo es un modelo estratégico fundamental y que ha venido funcionando. Siempre hay áreas de oportunidad y también considero que se va adecuando, ¿no? A las diferentes alternancias, a los diferentes métodos de trabajar, a las diferentes políticas públicas, a las diferentes ideas creativas e innovadoras, ¿no? Que traen los diferentes perfiles y en ese sentido pues creo que pueden generarse nuevas políticas públicas, ¿no? Con una visión transformadora. Entonces, pues por mi parte sería todo. No sé si ustedes tengan algo más que agregar. Sí, también por mi parte sería todo. Espero que este video sea de enseñanza, ¿no? Para la gente que nos ve, para que nos escuchan. Es un tema pues bastante interesante de comprender de ciertos países, de cómo se rigen ante los sistemas democráticos. Compañero Adal. Y por mi parte es todo, solamente es mencionarles de que pues este estado tiene un sistema federalista en el que pues se rige a través del presidencialismo y pues ya, también de mi parte es todo. ¿Es cuando? Pues muy bien, muchas gracias a todos, a todas y a todes y también muchas gracias a ustedes, compañeros, por permitirnos estar aquí en este estudio de grabación para poder sacar este podcast
y sobre todo para poder sumar en las nuevas generaciones y para poder contribuir, ¿no? Con información y con conocimiento hacia los demás, hacia el exterior. Bueno, pues esto fue por todo, por nuestra parte, hasta aquí. Y pues la generación Z, aquí seguiremos con este podcast. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Abrazos.